socialización quisiéramos hacer una pregunta para reflexionar. ¿Qué ocurre cuando la presencia del otro se vuelve indiferente? Cuando su dolor no nos toca. Cuando su voz no nos conmueve. Esta pregunta no es retórica, es la pregunta que habita nuestras clases de educación física, donde la violencia ha encontrado silenciosamente su lugar. En Colombia, más de 11.000 casos de acoso, de ciberacoso, acoso y agresión entre pares se registró entre 2020 y 2025, según datos del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. En Bogotá, las localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba concentran los más altos índices de violencia escolar. Pero más allá de las cifras, hay algo que los números no alcanzan a decir. La violencia, antes de ser un acto, es una forma de mirar, o más precisamente, de no mirar, de no sentir, de no resonar con el otro. De esta manera nace nuestra propuesta titulada Cuerpos Resonantes, de la violencia naturalizada a la estética de la existencia que transforma, presentada por Solange Castro, Brian Sarmiento y quien les habla, Juliet Prieto, y tutoriado por la profesora Angélica Larrota. A continuación, Brian seguirá dando contexto relacionándolo con las categorías principales de nuestro proyecto, dando paso a los fundamentos teóricos planteados desde las perspectivas disciplinar, pedagógica y humanística. Antes de empezar, me permito leer el propósito formativo de nuestro proyecto, que es contribuir desde la estética de la existencia a formar seres humanos sensibles que desnaturalicen las violencias presentes en el contexto educativo de la clase de educación física. Y la pregunta problemática que guía en nuestro proyecto es: ¿en qué medida se logra desnaturalizar la violencia desde la clase de educación física a partir de la estética de la existencia en el Colegio Ramón de Zubería? El Colegio Ramón de Zubería fue el contexto donde realizamos la implementación de nuestro proyecto. Se realizó con estudiantes entre los 10 y 15 años de los grados sexto y séptimo. Siguiente, por favor. Para empezar, debemos detenernos en las dos categorías que atraviesan de manera transversal nuestra propuesta educativa. Son los cuerpos resonantes y la estética de la existencia. Para entender esto queremos partir de una base científica y biológica. En la relación del tálamo y la corteza cerebral conversan en un bucle bidireccional en una frecuencia precisa de 40 Hz, porque nuestro cerebro en su nivel más profundo oscila en sintonía. Y no solo oscilan nuestras neuronas, también todos nosotros en nuestra totalidad somos cuerpos resonantes. Como lo afirma Ben, como nos movemos somos. La motricidad no es un simple acto mecánico, sino la expresión genuina de la condición humana. Frente a una sociedad alienada y una sociedad acelerada y los contextos educativos donde lamentablemente la violencia ha encontrado su lugar, el cuerpo se ve como un objeto disciplinado, donde reacciona de manera rígida y defensiva. Frente a esto, Hartmut Rosa nos propone el resonar. El resonar es un modo de relación caracterizado por la apertura, la respuesta y la transformación afectiva. Cuando un cuerpo resuena, se deja tocar y se deja transformar, contagiando así el contexto y el entorno que lo rodea. Este panorama nos invita a pensarnos en la pregunta: ¿cómo puedo ser un cuerpo resonante en un entorno donde la violencia sea normalizada? La respuesta la tenemos a través de lo que Foucault nos plantea como la estética de la existencia. Foucault nos invita a orar sobre uno mismo como sobre una obra de arte. Esta perspectiva permite ver la ética no como un manual de prohibiciones, sino como una práctica deliberada de transformar la vida a partir de las técnicas de sí. Estas técnicas de sí en busca de transformar nuestras prácticas, de reconocerse, de mirarse y de cuestionar las prácticas diarias. Para seguir complementando la perspectiva educativa, seguimos con las siguientes categorías. Bueno, desde nuestro marco teórico iniciaremos con la educación del sentir, que parte de la idea de que no tenemos un cuerpo, sino que somos el cuerpo. Es el lugar donde ocurre el sentir, el pensar, el alegrarnos, el sufrir. Y desde esta perspectiva tomamos dos dimensiones importantes que nos propone el autor Agallo. La primera es la ontológica, que invita a habitar el cuerpo. ¿Qué es esto? A reconocernos a nosotros mismos, reconocer esas emociones, y esto da punto de partida pues a poder comprender al otro.
La segunda es la poética, que ve el cuerpo como el lenguaje vivo. Una vez ya se reconocieron estas emociones, ya me reconocí a mí, ahora ¿cómo las expreso? Planteamos que desde la sensibilidad y no desde la agresión expresar estas emociones lleva a que los cuerpos resuenen juntos. Pero este cuerpo no solo flota en el vacío, sino que también tiene una historia, tiene un contexto, tiene una historia determinada. Y aquí es donde entra la corporeidad situada. Siguiendo a Monera, entendemos el desarrollo no como un proceso lineal y universal, sino como esa construcción de cada territorio, de cada realidad particular que tienen estos contextos. Y así pues vemos cómo es que se forman o cómo nos formamos como sujetos. En nuestro contexto, los estudiantes vienen permeados por el barrio, por el ambiente que nos rodea a día, por la familia, y nosotros pues no podemos ser ajenos a esto. Por eso, resignificar el desarrollo es escuchar esas voces, es diseñar una educación que dialogue con esta diversidad cultural. Bueno, pasando una vez ya nos reconocimos a nosotros, ya reconocimos este contexto, ahí es donde entra la otra corpórea. Siguiendo Canela, la educación es un saber de sabores, aprender a oler, a tocar, a sentir el mundo desde una manera más ética. Con las pedagogías sensibles queremos formar seres humanos sensibles que se comuniquen desde una empatía corporal, se relacionen mejor. También vemos que estas particularidades dan un uso a cómo nosotros nos vemos, cómo esa sensibilidad se da en nosotros y cómo resonamos juntos. Desde esta manera le abro paso a cómo construimos nuestro diseño de implementación. Para empezar con la explicación del diseño de implementación, empezamos con la explicación del enfoque curricular que elegimos, teniendo en cuenta los postulados educativos actuales que nos llevan a ver el currículo como un objeto vivo, permeable, dinámico y transversal. Eso supone una apuesta por la emancipación y por resignificar las lógicas del desarrollo humano. Y teniendo en cuenta las características del enfoque crítico social y emancipador, así construimos nuestro diseño. Estructuramos nuestro diseño en 3 procesos llamados sensibilización, conciencia corporal y cuidado de sí. ¿Y por qué procesos? Porque así como el pedagogo Stenhouse, creemos que el proceso es radicalmente más importante que el producto y que el currículo es una exploración dinámica y continua que exige que el docente deje de ser un simple ejecutor y se convierta en un investigador de su propio escenario pedagógico. Lo que buscamos es que el conocimiento se construya de forma crítica, adaptándose a las necesidades reales, partiendo del reconocimiento del propio cuerpo y la sensibilidad para emancipar al estudiante. Es aquí donde la evaluación se convierte en un acto de libertad. En nuestro proyecto es un momento más de la clase, fundamentado en la racionalidad crítica. Evaluamos desde una mirada cualitativa, dándole peso al pensamiento crítico reflexivo y a las dinámicas dialógicas, priorizando la participación activa y auténtica del estudiante y las experiencias corporales significativas. Y todo este proceso cobra sentido en la relación con el contexto y la realidad, entendiendo al estudiante como un sujeto que construye su conocimiento desde lo que vive, siente y comparte con los demás. En cuanto a las sesiones que hicimos en cada proceso, en el proceso de sensibilización realizamos 3 sesiones en las cuales realizamos cuestionarios para ellos qué era la violencia, cómo se manifestaba y si para ellos estaba justificada. A lo que ellos respondieron que existían tipos de violencia que se manifiestan con acciones y palabras y que para ellos cuando los molestan o los agreden está justificada, o también en situaciones peligrosas se podría utilizar la violencia. Por otro lado, otros respondieron que existían otras maneras de solucionar algún problema, como por ejemplo hablando
o apartándose del conflicto o acudiendo a algún adulto. Asimismo, hicimos actividades de reconocimiento del otro, en donde ellos debían memorizar el nombre y alguna característica de su compañero. Esto resultó en que ellos por lo menos pudieran aprenderse el nombre de todos sus compañeros y dejaran de relacionarse como si fueran extraños. Además, hicimos ejercicios de resolución de problemas en donde ellos tenían que dialogar, escuchar y ayudarse para resolver el problema, como sucedió en una actividad llamada Nudo Humano, en la que ellos se olvidaron totalmente de la competencia, no estaban pendientes de los demás grupos, que es lo que se suele hacer, sino que se concentraron en ellos mismos, se dialogaron, se escucharon y pensaron en cómo juntos podían resolver el problema, pues que era soltar el nudo. También teniendo en cuenta que a la mayoría del grupo les gustaba el juego de los ponchados, les propusimos que cambiáramos las reglas o les pusiéramos variantes, lo que resultó en una mejora de sus habilidades físicas y cognitivas, ya que debían ser más precisos y estrategas para saber cómo o en qué momento o con qué fuerza lanzar la pelota para ponchar al otro. Ahora con conciencia corporal. En el proceso de conciencia corporal constó de 2 sesiones. El propósito era que los estudiantes interpretaran y percibieran cómo estas acciones repercutían, cómo estas acciones estaban en su cuerpo, cómo las percibían, cómo se movía mi cuerpo. También tuvimos actividades predeportivas como fue el baloncesto, el tenis, el fútbol. Desde los intereses de ellos se fueron sumando a estas actividades, los cuales nos dieron a entender una situación muy valiosa, y es que ellos reconocieron habilidades que ni siquiera sabían que tenían. También para nosotros fue muy importante porque empezamos a ver cómo ellos se miraban desde otra perspectiva. También tuvimos actividades de incertidumbre, de desequilibrio, de momentos donde tenían pérdida parcial de la visión, momentos donde el cuerpo estaba expuesto. Aquí tuvimos respuestas como tensiones, resistencia, risas, pero pues de alguna manera sabíamos que estas respuestas se iban a dar, ya que los estudiantes pues vienen con unos miedos, con unas experiencias. También tuvimos una actividad muy representativa que fue el aquí y el ahora, donde trabajamos la atención plena. Sentimos esos puntos de apoyo, cómo se mueve mi cuerpo, cómo se mueven los ritmos. Y en esta actividad nos dimos cuenta y emergieron que ellos aprenden a relacionarse un poco mejor con los demás. También lo que queríamos es que ellos aprendieran a tener herramientas para poder comunicarse mediante el juego, mediante las actividades con ellos, y de alguna manera, pues como él percibía su cuerpo en conciencia corporal, pues se dio estas actividades de la mejor manera. Ya con esto, pues continuamos con el proceso de cuidado de sí. En este último proceso las prácticas rondaron en el cuidado de sí y de los demás, esta vez en el campo del cuerpo biológico. Desde el típico ejercicio que hacemos en parejas, donde una persona se debe caer y el otro evita que se caiga, para pasar a hacer este trabajo en grupos, donde una persona se ubicaba en el medio y 6 personas alrededor o 4, con pequeños ajustes, evitaban que este se cayera. Este ejercicio transcurrió desde el miedo a la confianza, porque al final de la clase muchos de los estudiantes manifestaron sí haber, digamos, total de todo su equilibrio. También en estas últimas sesiones, frente a los intereses de los estudiantes y las dinámicas del colegio, se tomaron momentos iniciales para preparar un performance, una pequeña presentación en concordancia de la metáfora para el resonar con los otros y la obra de arte. Posterior a esto, ellos plasmaron pues sus sentidos y cómo hicieron esta presentación en unas obras de arte. Aquí hay unas evidencias de lo que tenemos de lo que fue. Siguiente, por favor. Y pasamos al análisis de la información. ¿Cómo hicimos el análisis de lo que emergió a través de los instrumentos de recolección y de precisamente los dibujos que surgieron? Esta información se organizó, se tabuló, se categorizó y posteriormente se analizó para poder llegar a las conclusiones a las que llegamos. Siguiente. Una de las principales reflexiones que sacamos desde el análisis de la experiencia y desde el propósito formativo es que los estudiantes reconocen la violencia, pero no se reconocen como sujetos violentos.
Cuando les preguntábamos qué es la violencia, la identifican, pero no la reconocen en sus propios actos. En las clases de educación física se llegaron a ver algunos comentarios excluyentes y ofensivos, incluso se veían algunos golpes cuando se dejaban llevar por el juego y la competitividad, no reconociendo que ejercían esa violencia, sino que antes la justificaban con que el otro tenía la culpa de que sucedieran estas acciones. También desde la estética de la existencia, nosotros queremos que los sujetos se transforman desde prácticas que los lleven a mirarse, a reconocerse y a cuestionar sus propias formas de actuar. De esta manera, pues lo que queremos es que ellos aprendan que estas reacciones no solo salen de la nada, sino que vienen construidas, vienen aprendidas. Pero estas son acciones que no solo vienen aprendidas, sino que también ya las vemos como una forma de existir naturalizada. Pero así como estas acciones se aprenden, también se pueden desaprender. Otra de las certezas que nos deja el proyecto es que el colegio no es una burbuja inmune al contexto. Evidenciamos que de manera contundente las condiciones geográficas y el entorno violento en el que se sitúa el colegio permean las vivencias diarias en el aula. Esto nos presenta la oportunidad de transformar el colegio en un refugio que rehumanice la acción educativa, dejando de lado estos ritmos frenéticos y egoístas que están presentes en las tensiones de la sociedad actual. Y asimismo también como al contexto social se le suma el contexto familiar. Comprobamos que el hogar, al ser el primer escenario de socialización y la base de la crianza, moldean profundamente los significados con los que los niños construyen sobre la violencia, el cuidado y el reconocimiento del otro. Pero al comprender estas actitudes que vemos en el aula y saber que es un reflejo de lo que viven en casa, no es un impedimento, sino que es una invitación directa a que nosotros como maestros creemos puentes más fuertes de empatía, ayudándoles a resignificar sus experiencias hacia una convivencia más sensible y pacífica. Además, otra de las conclusiones a las que llegamos es que para transformar esta realidad debemos evolucionar en nuestro sistema educativo, ya que se observa con frecuencia que los estudiantes esperan con ansias la hora libre. Esto nos revela la oportunidad de transformar nuestras estrategias y prácticas didácticas para que se conviertan en espacios igual de motivadores y libres. Asimismo también bueno, así también teniendo en cuenta en qué medida se naturalizó la violencia en la implementación de nuestro proyecto, concluimos que teniendo en cuenta las variantes que influyeron en esta implementación, hay indicios de ese despertar de la estética de la existencia. Hay pistas de que las técnicas de sí nos permiten resonar en el mundo. Esto se evidenció, digamos, como los estudiantes se expresaron al decir que podían confiar más en los demás, podían expresar más cómo se sentían y podían confiar incluso podían pensar más en los demás. Esto nos refleja que son cuerpos resonantes en nacimiento. Para finalizar, los quiero invitar a todos a reconocernos como cuerpos, a resonar desde la empatía y desde la sensibilidad. Muchas gracias. Apenas 20 minutos. Tenían todo calculado. Bueno, vamos al paso a los jurados. Profe Andrés, profe Diana.
Buenas tardes a todos y buenas tardes a ustedes. Varias cosas que decir, por supuesto. En primer lugar, insisto yo siempre en esto, es muy difícil que nosotros podamos tener una visión general del proyecto. Por supuesto que la tutora en este caso pues, es la que nos acompaña con el año y medio y viene viendo sus transformaciones y etcétera. Para nosotros, digamos, evaluar así como de corte con un artículo de 10 páginas y la exposición pues es muy difícil, así que con ello, digamos, quiero salvaguardar exacto, cualquier cosa que uno pueda de pronto decir fuera de contexto. Pero bueno, lo otro también importante es los PCP tienen un espíritu de formación del profesor como una persona con razones para actuar, digamos, ¿no? O sea, el PCP nos debe mostrar por qué razones un profesor hace lo que hace y no sencillamente, digamos, que no salga con una justificación ramplona, simplona, ¿cierto? Y entonces en ese sentido el proyecto de ustedes es extraordinario. Se ve en la exposición, en el texto no mucho, tengo que decir, el artículo no mucho. Sí, no sé, la versión que me enviaron a mí me dejó muchísimos vacíos, pero en la exposición se nota la apropiación, las diapositivas y demás, el contenido es extraordinario. Entonces se ve que ustedes han, digamos, construido discurso, han armado a partir de los distintos autores que trabajan, las problemáticas, digamos, una buena justificación de por qué hacen lo que hacen. Sin embargo, no me es claro, que es el segundo punto de los PCPs, las prácticas, las acciones concretas. En eso quisiera que nos permitieran conocer un poquito más. ¿Qué hicieron? Digamos, en concreto, digamos lo de los ponchados, por ejemplo. Entonces, ponchados comunes y corrientes y ponchados donde ten cuidado del otro. Se me hace extrañísimo decirle juguemos ponchados donde ten cuidado de lanzar una pelota. O sea, a eso voy, digamos, como que no basta la intención, no bastan las buenas razones que tenemos. La práctica en sí misma contiene unas maneras de relacionarnos. Por eso no nos gustan a algunos los deportes convencionales, porque tienen unas formas de relacionarse que implican ya de por sí, digamos, acciones pues violentas o de exclusión o de cualquier otra clase. Y entonces uno dice, claro, pues si la acción misma hace que la persona se mueva, y ustedes han dicho, somos como nos movemos, si como nos movemos somos, pues es la forma de movernos la que se debe transformar, la que se debe cambiar. No basta la intención, toca hacer mover de otras maneras. Y entonces, la pregunta sería, digamos, lo primero sería como, aclárenos un poco más eso, ¿no? Porque, digamos, pintar no es suficiente para mí, digamos, para comprender exactamente la dimensión de las actividades que hicieron. Bien, eso por una parte. Porque, claro, voy a que la obra de arte aquí nos muestra una perspectiva de los muchachos, ¿no? Digamos, es una manifestación distinta, concretamente plástica, pero ¿en qué sentido puedo yo suponer que esto mismo pasó en ellos? O sea, que realmente hubo una idea de verse a sí mismos como obras de arte a crearse. ¿Sí? Ese es el primer elemento. ¿Estoy claro? Vale. Lo segundo, la cuestión de la violencia. Aquí hay dos cosas respecto a la cuestión de la violencia. Lo primero, este sentido, ustedes ¿cómo priman? ¿Qué priman, digamos? ¿Qué les parece que es más fundamental, digamos, el elemento social
o si hay alguna clase de elemento individual. Somos violentos porque nuestro contexto es violento, porque nuestra tradición es violenta, porque todo lo que escuchamos, vemos, etc. es violento y nos inclina a ello, o es violento porque de alguna manera tenemos una suerte de violencia intrínseca o de respuesta intrínseca a lo que no nos gusta y demás, violento. Esto lo pregunto porque, sí, esto es una pregunta doble, porque lo que muchos autores, a propósito del deporte y demás, dicen es que los juegos durante la Edad Media, los juegos en Europa, por supuesto, eran muy violentos y moría mucha gente y había confrontaciones, en fin. Y poco a poco lo que sucede en el proceso de civilización, dicen Norbert Elias, por ejemplo, para dar solo un caso, es un ejercicio de disminución de la violencia a través de la norma. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? A las actividades las reglamos y les ponemos un árbitro. Y eso supone, o supondría, una suerte de disminución de la violencia. Aquí la pregunta entonces, si la primera es ¿cuál de las dos fuentes les parece, la social e la individual? Aquí la segunda es ¿qué diferenciaría una actividad marcada por la estética de la existencia, por lo que ustedes llaman aquí el despertar estético, en términos de la regulación de la violencia, a una actividad sencillamente reglada y arbitrada? ¿Me van a entender? Finalmente, hay otra cosa que nos pasa mucho también. De repente sentimos que no solamente la educación física, bueno, no solamente el docente, sino la clase de educación física es como salvadora de la humanidad. Sí, es como que nosotros tenemos la herramienta, digamos, el tiempo-espacio específico para poder salvar a la humanidad. Entonces la pregunta tiene que ver con las limitaciones, sus límites. Claro, de entrada decimos seguramente fueron 10, 12 sesiones, eso ya puede ser limitado, pero no quiero que respondan de manera tan esquemática, sino ¿cuál creen ustedes que son realmente los límites del docente y particularmente del docente de educación física en términos de esta problemática social tan fuerte como la violencia? ¿Hay limitaciones o podemos hacer, o somos salvadores del mundo realmente? 3 puntos, ¿sí? Más o menos. Gracias. Yo creo que depende de la responsabilidad. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿cuáles fueron las acciones concretas que las variantes que hicimos, bueno, una de ellas fue que no debían lanzar
hacia el rostro, sino debajo del rostro, en el torso. El lanzamiento debía ser parabólico, también con la mano izquierda, pues bueno, con la mano no dominante, porque se tiene pues menos precisión, menos fuerza. También había una que los compañeros debían como defender al otro, o sea, como que no podía moverse, uno no podía moverse y el otro tenía que defenderlo de las pelotas pues, que los mancharon. En cuanto a lo de que si es más importante lo individual o lo social, pues las dos son importantes claramente, pero para cambiar lo social pues debe empezar por lo individual, por lo interno. Pues digamos que lo que hacíamos era también problematizarles, preguntarles, no decirles como eso está mal, así no es, sino pues preguntarles, bueno, y si a usted le hiciera lo mismo, ¿cómo se sentiría? O digamos, o por qué no cambiamos estas formas, hay otras formas también de hacer las cosas. Sí, que ellos sí viven en un entorno violento, pero no necesariamente tienen que reproducir esas formas, sino que desde el pensamiento crítico y reflexivo ellos pueden cambiar esas formas, ya que pues ellos construyen su vida, su conocimiento, entonces pues son capaces de cambiar esas realidades. Yo quiero aportar algo también, Ana, frente a la pregunta de cómo se veía en las sesiones, como para ampliar un poco más la vista y no solo llevarlo a la actividad de los ponchados. También tuvimos actividades incluso utilizando los intereses de ellos. Claramente todos sabemos que de alguna manera el interés que más premia en nuestra cultura es el fútbol. Entonces de ahí partimos a cómo diseñábamos, cómo jugábamos fútbol sin que se volviera una competencia total, sin que todo fuera el resultado y sí que de pronto terminaran discutiendo, peleando, ya que en las observaciones se dieron esto en estos cursos. Entonces empezamos diseñando o propusimos la actividad de que jugáramos fútbol de la mano del compañero y el otro compañero, por ejemplo, llevaba los ojos cerrados. ¿Sí? Como yo cuido a mi compañero cuando yo me muevo, como yo sé que esta es mi responsabilidad y así cuando yo viene la otra pareja, pues como yo dije desde el principio que era mi responsabilidad, pues como no voy a atacar al otro o a irme encima del otro, ya que tengo una responsabilidad. Cuando uno les dice a veces a los niños, esa es su responsabilidad, literalmente esa es su familia, ¿cómo la cuidaría? Ellos como que despiertan un chip dentro y dicen, bueno, vamos a probar. En esa actividad, esas actividades donde premian como darles la vuelta, ¿no? Como cómo nos movemos de manera diferente. Pues digamos que fue una de las actividades que se dieron. Al principio estas prácticas no son sencillas, ellos siempre a veces como que se resisten un poco a esas nuevas maneras de moverse, como esto no es fútbol, sino que esto es otra cosa, pero de alguna manera a ellos les termina gustando. Frente también quiero decir algo a la pregunta que decías de los límites de la violencia. Hay algo que se me queda mucho de un docente acá y es en el juego se ve cómo es la persona en la vida. Entonces siento que como a veces formamos a los estudiantes en estas prácticas educativas lúdicas, ahí podemos formar en el momento, no sé cómo decirlo, como en una práctica cuando yo choco o cuando yo pienso en ese cuerpo, cómo se sentiría, cómo se miraría si yo llego y lo maltrato, pues siento que es cuando allá afuera, en las calles, en la vida. Cuando uno juega un deporte y es muy competitivo, pero uno empieza a reflexionar, venga, yo no todo el tiempo puedo irme encima de mi equipo porque estoy perdiendo o porque el otro compañero me está chocando. Entonces digamos que de alguna manera hemos visto cómo esas prácticas, cómo nosotros limitamos la educación física fuera de la realidad, porque hablamos de un concepto muy grande, ¿no? La violencia es un concepto muy grande, pero en este caso queremos aplicar ese concepto de la violencia a esas prácticas que hacemos en la clase de educación física. Y a veces incluso fuera de la clase uno ve como ellos a veces dicen, profe, a veces, una vez un estudiante me dijo como, profe, a veces
siento que tengo ganas de gritarle a mi madre, pero a veces pienso en cómo cuido de mi madre. Una vez me dijeron así, cómo la respeto. Porque digamos que si tratamos de ser un poquito exigentes frente a cómo reaccionan en el juego. No esos gritos, esas palabrotas que yo le digo al otro, que a veces creen que no causan nada en ellos, pero pues causan totalmente todo lo contrario. Bueno, frente a lo que dijo el profesor antes de que si somos los salvadores del mundo y pues bueno, esos limitantes que tenemos como docentes, pues obviamente tenemos una cantidad de limitantes, pero como yo lo quise tratar de entender en las conclusiones, sí hay unos indicios, hay digamos que unas pistas que nos indican que puede que sea por ahí el camino, porque digamos que otra cosa que también nos damos cuenta es que a pesar de que sí, en las respuestas de los cuestionarios que les hacíamos, ellos decían, sí, no debo ser violento, no debo ser... Bueno, todo ese tipo de cosas diciendo, argumentando el no ser violento, eso no lo decían, digamos, no lo sentimos de manera auténtica, porque cuando pasábamos a la hora libre, en sus juegos que digamos que eran medianamente controlados, sino en su hora libre, pues este discurso como que se perdía, ¿no? Y si el otro me ganaba y si el otro me la quitaba, y bueno, sí, digamos que no había autenticidad, digamos que en eso que se decía. Creo que esa sería pues una limitante, el hecho de que los estudiantes van a repetir lo que quiere que el profesor escuche. Eso sería pues una manera en la que yo diría que nos limitamos y no podríamos hacer eso, pero sigo insistiendo en que existe pues esta esperanza de que si vemos que por ahí indicios, si uno de 80 sujetos ya de verdad lo dice y es auténtico en sus acciones, pues si podríamos, no sé, mejorar el mundo o el mundo de este sujeto. Bueno, buenas tardes. Despertémonos, ¿sí o no? Porque eso es hora de sueñito. Bueno, entonces, muchas gracias por su PSP. Yo tengo básicamente dos solicitudes, o como tales. Bueno, uno, me gustaría de pronto tener mayor claridad sobre cuál es ese concepto que ustedes construyeron respecto a qué es la violencia. ¿En qué sentido? Bueno, es porque es que cada uno se pone las gafas para leer la realidad como quiere, bueno, su realidad. Entonces, eso, ¿cierto? Como ustedes hicieron ese ejercicio de adjetivar lo violento, entonces, ese es uno. Dos, que me parece que es como los conceptos que me llamaron a mí la atención, lo estético, ¿cierto? Cuando ustedes hablan de lo estético, que me parece que es un componente fundante en la esencia del ser humano, ¿sí? Que algo me puede parecer muy estético, pero llega alguien y me dice, no, usted está loca, eso no es estético. ¿Desde dónde lo está leyendo? Y la tercera, cuando me respondan esas dos, le hago la tercera. ¿Listo? Vale. Bueno, el concepto que construimos pues, de violencia en el contexto educativo que nos pudimos observar es en la manera en cómo ellos interactúan, porque para ellos es normal tratarse mal,
el hablar del cuerpo del compañero, el decirse malas palabras, pero no se dan cuenta que eso, o sea, entre amigos puede que sea normal que ellos se digan malas palabras, pero ya con los demás sí los hacían sentir mal. Entonces eso era lo que les hacía caer en cuenta de que eso también era violencia, el excluir también a alguien por sus habilidades físicas, por su apariencia física, también era violencia. Y digamos en las clases de educación física se ve la violencia por la competencia, porque realmente se metían tanto en la competencia que no les importaba quién estuviera ahí. Digamos, si yo quería hacer el gol o hacer un punto, me llevaba el que sea por delante, sin importar pues que también era es un ser humano que también siente, que también sí, que también siente como yo, el otro. Bueno, entonces así fue que observamos la violencia en esos actos de que ellos les importaba más el ganar o la competencia sin importar quién estuviera al otro lado. Incluso entre ellos mismos, si estuvieran en el mismo equipo, si digamos el otro no recepcionó bien o la perdieron por él, también eran violentos como porque es que es muy malo o porque me toca con él, lo que digo de excluirlos por sus habilidades físicas. De esas maneras vimos que se observó la violencia. Bueno, siguiendo un poco la idea que dice mi compañera, también quiero precisar que esta violencia verbal y física era muy importante para nosotros, porque cuando veíamos a los últimos, como 11, décimo, también tuvimos observaciones con ellos, esas prácticas del juego violento no solo las llevaban ahí, sino que a veces las mirábamos a la salida del colegio. ¿Sí? Como esos insultos que nomás se daban en el juego, a veces terminaban a la salida del colegio. Entonces, ese concepto de violencia, desde solo los insultos y como yo en esas prácticas de juego insulto al otro, maltrato al otro, pues siento que eso se lleva pues como a la vida real, como no poder controlar yo mis pensamientos, mis emociones. Aquí parto para responder lo de la estética. La estética es como yo moldeo mis pensamientos, ¿sí? O sea, no todo el tiempo yo puedo estar de mal genio y pensar en responderme al compañero de mala manera y dejar eso así, sino como yo controlo ese pensamiento que se me viene del mal genio y no se lo digo. De pronto lo comparto con una construcción o con una significación mejor, con una retroalimentación. Entonces es como yo moldeo esos pensamientos, como yo moldeo cuando me miro a mí mismo y miro mis emociones, como yo pongo en estética esa sensibilidad cuando también el otro me pide ayuda, ¿sí? Es como moldear pensamientos, como moldear prácticas, como ser estético cuando yo me dirijo a algo, como cuando yo le hablo a mi mamá, a mi profesor, soy estético. Entonces es siempre moldear como pensamientos, emociones, prácticas que yo quiero realizar, pero antes de hacer esa práctica, cómo yo pienso que va a repercutir en los demás. Necesito pensar eso antes de hacer una acción. Entonces eso es como lo estético, siempre ser como lo más limpio posible en nuestros pensamientos. Aún sabemos que este concepto de la estética de la existencia no es tan fácil acá en este contexto, porque incluso a nosotros mismos como adultos se nos dificulta a veces reconocer esos malos pensamientos que tenemos y que no cambiamos. Entonces digamos que pues de ahí parte nuestra apuesta, para que siempre en el contexto educativo seamos muy estéticos en lo que enseñamos y que de esa misma manera pues se vea eso de intercambio. Y entonces, ¿cuál es la propuesta de cada uno desde la estética, como educador físico? Porque lo que yo capto desde lo que ustedes tan gentilmente nos cuentan es que, digamos, la lectura sobre la violencia la hicieron sobre el lenguaje, ¿sí? Que es como esa manifestación de nosotros. Entonces, si su merced quisiera caracterizar su propuesta estética como maestro de educación física, ¿cuál sería? Una frasecita pequeña. El coloquio después lo hacen en la maestría y explicando, pero así muy pequeñito.
que es como ese mensaje, ¿no? Yo pienso que cada maestro va teniendo como una característica en esa relación con los estudiantes, con los sujetos. ¿Cuál sería esa característica para que ustedes sean coherentes? Porque es, digamos, es su apuesta como maestros. Individualmente, ¿cuál sería? Para mí, pues reconocer que el otro es un ser humano sensible, que siente y que le afecta. Todo lo que yo haga o diga le va a afectar. Entonces, reconocer al otro desde la sensibilidad. Siento que este concepto es muy importante para mí, porque yo desde que entré a la universidad moldeé muchas prácticas, muchos comportamientos, incluso la competitividad. Entonces siento que desde que yo inicié pensando también en cómo yo soy más sensible con el otro en el juego, en cómo yo me comporto con el otro, se me hace que el concepto clave para mí es estética frente a los estudiantes de la sensibilidad. Siento que el ser humano una vez encuentra esa sensibilidad para hacer todo, porque es que es todo lo que tiene que permear en la vida. Cuando yo voy a la calle, cuando yo voy a Transmilenio, cuando yo voy a comprar algo, parto desde la sensibilidad, entendiendo el contexto del otro. Siento que podemos cambiar muchas cosas en el mundo y partiendo de esto, desde desnaturalizar la violencia. Bueno, digamos que mi pensar siempre como maestro, como educador, siempre ha sido, y por eso digamos que influyo con mis ideas en la propuesta educativa, es hacia una cultura de paz. Entonces, estas prácticas sensibles, estas prácticas estéticas, pienso yo que nos pueden llevar a eso, a una cultura de paz, desde los entornos educativos, que digamos que es la cuna de nuestra sociedad. Entonces, eso sería una cultura de paz desde las bases. Muchas gracias, muy amables. Respiren. Se les notó el susto, qué pecado. No, muy bien, muchas gracias, muy amables. Le damos intervención a la profesora Angélica como asesora del proyecto. Estoy tan asustada. Sí, compartimos nuestras emociones en este momento. Quiero decirles que la idea de este proceso es pues tanto lo que ustedes valoran en su práctica pedagógica, es decir, cómo tocar al otro, y yo creo que eso para los maestros es fundamental. Sí, yo creo que eso que acaban de decir es fundamental. Yo creo que hay esperanza en este país que tanto necesita unas prácticas pedagógicas diferentes. Entonces, pues yo me siento muy satisfecha de habernos acompañado y espero que esto siga siendo parte de su ruta en su vida profesional. Nada más. Bueno, muchas gracias, profesora Angélica, cariño Angie. Entonces, finalizamos esta y le trasladamos el paso a nuestros jurados para que hagan su disertación y ya después hacemos posterior lectura del acto.